Cuando yo era patojo y estaba en secundaria, recuerdo escuchar algunas frases como no usen Google, vayan a la biblioteca. O quizás no usen eso del Internet, mejor busquen la investigación en un libro. Y ojo, no lo digo en tono de burla, al contrario, estoy 100% seguro que estos maestros tenían razones válidas detrás de esa petición. Porque seamos honestos, imaginemos el escenario. Unos jóvenes recién descubriendo el Internet que podían buscar y recibir respuesta para cualquier cosa prácticamente inmediata y que además existía una función de copiar y pegar, el famoso control C, control V. Era obvio que el atajo que íbamos a tomar era simplemente eso, copiar y pegar sin leer, sin analizar, sin comprender lo que estábamos investigando. Entonces, empiezo con este story time, por así decirlo, no para criticar a mis maestros de aquel entonces, a los cuales admiro y estoy seguro, insisto, tenían razones válidas para ese tipo de peticiones, sino más bien lo relato para comprender que a pesar de esas razones válidas, no pudieron detener el progreso de la tecnología, no pudieron frenar el uso de Google o el uso de Internet para volvernos vagos o evitar volvernos vagos, porque aquí viene una verdad incómoda. El progreso tecnológico, para bien o para mal, no se puede detener. Y ahora, muchos años después, me topo con preguntas muy parecidas, pero con un protagonista diferente, por decirlo así. He escuchado a colegas docentes decir, no usen inteligencia artificial o no usen ChatGPT o cualquier nombre que la querramos dar. Mejor usen Google. ¿Se imaginan mi reacción ante esta ironía, por así decirlo? Que aquella herramienta que antes era la piedra en el zapato del proceso educativo, ahora es a lo que estamos recurriendo para tratar de que el estudiante analice un poco más, porque claro, cuando nos mandaban a la biblioteca era porque querían que leyéramos lo que íbamos a copiar por lo menos. Y ahora que ni siquiera copiamos y pegamos al hacer una búsqueda entre varios resultados de los que nos da la primera página de Google, muchas veces simplemente hacemos uso de la respuesta tal cual nos las da, sin consultar si la fuente es válida, sin revisar si hubo alguna alucinación de la inteligencia artificial que me está dando datos erróneos. Y es inevitable sentir que la historia se repite. Pero ahora que tenemos más acceso a la información y que también para nosotros los docentes están a disposición estas herramientas, podemos utilizarlas en nuestro proceso de enseñanza como docentes y podemos fomentar el uso responsable en los estudiantes para que le puedan sacar el máximo provecho al manejarlas con criterio y desde luego con responsabilidad, como dije antes. Por eso, en el video de hoy quiero hablarles de Notebook LM, no simplemente como una herramienta para resumir documentos. Quiero hablar de Notebook LM como una herramienta para el aprendizaje real, una forma de leer mejor, preguntar mejor, estudiar mejor y desde luego también de enseñar mejor. La veremos desde dos puntos de vista, el del estudiante y el del docente. ¿Qué es Notebook LM y por qué no deberíamos verlo solo como otra IA? Antes de entrar al ejemplo práctico, pongamos en orden las ideas. Notebook LM es una herramienta de inteligencia artificial que trabaja a partir de fuentes. Es decir, tú le compartes lecturas, presentaciones, videos, tus propios apuntes, incluso PDFs, fotos, toda la información que tienes. Por ejemplo, si eres un estudiante que has recibido de parte de tu profesor o de la escuela o colegio, y si eres un docente, pues todos ese material que tú ya tienes guardado y que has utilizado antes, por dar un ejemplo, el libro que usas. En otras palabras, tú le das los documentos, lecturas, apuntes, materiales de clase o fuentes específicas y a partir de eso puedes hacerle preguntas, generar guías de aprendizaje, presentaciones, podcasts, infografías, una gran variedad de materiales de estudio. Pero la clave está acá. No tenemos que ver a Notebook LM como una máquina de crear contenido para evitar leer. Mejor, debería verse como una herramienta para platicar con lo que estás leyendo,
Yo sé que suena raro, pero ya te vas a dar cuenta más adelante en la demostración. Porque una cosa es decirle a la inteligencia artificial, hazme un documento con el resumen de esta información. Y algo muy distinto es pedirle que te dé las ideas principales, qué temas o subtemas debes aprender primero, qué preguntas podrían venir en un examen, cuáles son los errores comunes al aprender este tema y obviamente cómo evitarlos. Y desde luego lo más importante del aprendizaje, cómo podría ponerlo en práctica en un caso real. Ese es el punto central de este video. La perspectiva del estudiante. Usar Notebook LM para estudiar activamente. Imaginemos una situación muy común. Se acerca un examen y ¿qué es lo que tienes que estudiar? De tal página a tal página del libro, algún video que envió el profesor al chat de WhatsApp, tus apuntes personales que fuiste tomando durante la clase, algunas fotos de algunos carteles que hicieron en grupo, PDFs que el profesor dejó como lectura, es decir, una serie de fuentes, como lo dijimos hace un momento. Antes de la IA, pues el procedimiento era bastante artesanal. Entiéndase subrayar, como lo mencionamos antes, leer varias veces, sacar preguntas y luego intentar recordar. Y ojo, no está mal. Ese proceso definitivamente ayuda en tu aprendizaje. Que aprovecho a hacer una pausa. Con este video no estoy intentando decir de que dejemos de lado los procesos tradicionales y que nunca más se vuelva a estudiar como lo hacíamos, ¿no? La idea es usar Notebook LM como un complemento que potencie tu aprendizaje. Veamos, por ejemplo, este es un cuaderno, como se le llama, de Notebook LM que yo usé. Puedes ver que tengo algunas cosas creadas hace 50 días y unas hace un minuto que estuve probando para grabar este video. Pero básicamente yo le entregué dos fuentes: la presentación que el catedrático nos compartió con la información. Ojo, esto lo estoy haciendo desde la perspectiva de yo siendo un alumno en la universidad estudiando derecho. Y otra, unas hojas escaneadas. Y puedes ver que en el espacio del chat yo estoy haciéndole cuestionamientos. Por ejemplo, en la presentación, en la parte de informática, mencionas que el artículo 31 como algo incipiente. ¿A qué te refieres? No entendía a qué se refería que el artículo 31 era algo incipiente. ¿De qué ley es ese artículo? Sentía la información a medias y me fue explicando. Y lo importante es que no busca necesariamente en Internet. Bueno, a menos que yo se lo pida, que sí pudo haber buscado. Lo interesante es que saca todos de las fuentes. Ese es el verdadero diferenciador con utilizar otra herramienta de inteligencia artificial, que lo que yo le estoy preguntando lo va a buscar acá y me da la respuesta porque incluso me cita en qué documento es que estaba dicha respuesta. Y más abajo le hago una pregunta donde pido que me cite textualmente ese artículo 31 y me dice que no están las fuentes proporcionadas. ¿Y qué cosas sí indica? Como que pertenece al ordenamiento constitucional, etcétera. No voy a entrar en detalles porque ese es otro tema, ¿verdad? Pero yo puedo interactuar con el chat. En lugar de pedirle, por ejemplo, que me haga un resumen, ¿verdad? Puedo irle haciendo preguntas. Y del lado derecho, como puedes ver por acá, tengo todo el material que he generado. Por ejemplo, fichas de estudio que fueron generadas automáticamente. ¿Qué objetivo común de búsqueda comparten el derecho y la filosofía? Si yo estoy estudiando y me la sé, trato de decirlo en voz alta. No es un examen, así que me estoy autoevaluando. Luego doy clic para que se gire la ficha y me muestra cuál era la respuesta correcta. Y como una nota interna, yo puedo ir marcando, digamos que sí sabía la respuesta, la marco como correcta, que ya comprendí este tema. Luego, en el ámbito de la investigación, el derecho se centra en el mundo del, y digamos que no me acuerdo, que es un concepto que aún no ha aterrizado, pues lo marco como que no. Y así voy generando este repaso propio del tema que estoy estudiando. Pero no solo eso, también puedo generar cuestionarios que como estudiante me serviría como simulador de qué puede venir en el examen, donde yo puedo ir leyendo la pregunta y en base a lo que he aprendido y respondiendo en este caso, ¿verdad? Di la respuesta incorrecta, me explica por qué es incorrecta, me dice cuál es la correcta y me da el feedback de por qué esa debió haber sido la que yo elegí. Y así con una gran serie de preguntas. Generé también una presentación, la cual a base de resumen bastante visual,
me va explicando el tema, una infografía por si luego quiero repasar, pero todo súper condensado, un mapa conceptual que me da las ramas en las que se va clasificando la información. Y ojo que esto es interactivo porque después yo puedo elegir un tema para que en el chat me dé más información sobre ese tema, como en este caso que elegí, por ejemplo, derecho mercantil, que lo que va a hacer es revisar las fuentes y explicarme cuáles son las bases de ese concepto. E incluso súper interesante, un mini podcast en el cual a base de voz de inteligencia artificial, que para ser honesto suena bastante humano, son dos personas debatiendo sobre el tema, el cual puedes escuchar, imagínate, mientras estás almorzando, mientras sales a caminar, bueno, como escucharías cualquier otro podcast de otro tema que te interese e inconscientemente ir interiorizando la información. Te dejaré un fragmentito por acá para que lo escuches. Pero la sociología nos enseña a ir más allá. A veces, nos muestra que una ley fracasa porque ignora por completo la cultura de la gente. Como la ley seca, ¿no? El ejemplo de manual, exacto. La prohibición del alcohol estaba respaldada por una filosofía moral de la época, pero la sociología demostró que el comportamiento real, pues fue crear mercados negros y crimen organizado a mansalva. Claro, ignoraron la mecánica del comportamiento humano. Fue un diagnóstico sociológico terrible. Un desastre. ¿Escuchaste? Muy interesante. Y aquí tengo otro tema con fuentes diferentes. De nuevo, una presentación que el profesor me compartió. Acá, por ejemplo, este otro documento fueron una serie de preguntas que yo tenía redactadas a mano, porque, insisto, podemos mezclar lo tradicional con lo actual. Y de nuevo, acá, mira, hace 57 días, ¿verdad? Generé material que fue de utilidad para mi aprendizaje. Esto insisto, lo estoy viendo desde el punto de vista del estudiante. La perspectiva del docente. Usar Notebook LM para diseñar mejores experiencias. Porque la inteligencia artificial no solo está cambiando la vida de los estudiantes, también la nuestra. Y eso incluye la forma en la que preparamos nuestras clases. Y aquí hay que tener un poco de cuidado, porque al principio a mí me pasó algo que es muy probable que también te pueda pasar a ti, docente que estás viendo este video. Cuando entramos a Notebook LM y descubrimos todo lo que podemos crear, podemos caer en la tentación de convertirlo en una fábrica de contenidos sin intención y sin dirección. Cuidado con eso. No se trata de decirle, hazme una clase de este tema, a secas. Ahí nos quedaríamos de forma superficial, que claro, probablemente te dé un muy buen resultado porque la herramienta está excelente, pero no profundizaríamos en el tema. Podríamos rascar un poco más pidiéndole que indagara en los conceptos más importantes, que proponga preguntas disparadoras o de discusión en clase, que cree un caso práctico basado en las fuentes e incluso, ojo ahí, que nos ayude a redactar preguntas que no se puedan responder copiando literalmente. Y claro, podemos aprovechar a que nos genere material de apoyo, como podrás ver a continuación. Por ejemplo, acá le he compartido un video en el que soy yo explicando un proyecto como profesor de electrónica con Arduino, un medidor de enamoramiento que utiliza sensores, conceptos básicos, ¿verdad? Pero obviamente el formato para YouTube es muy distinto al formato para una clase presencial con un grupo de estudiantes. Entonces, le comparto el video, que es mi fuente, aunque sea yo mismo, pero es mi fuente. Ojo, le pude haber compartido más cosas, ¿verdad? Le pude haber compartido alguna página web, algún documento de referencia que yo tenga, un libro. Y aquí lo empecé a cuestionar. Por ejemplo, ¿qué conceptos aprenderán los alumnos que ejecutan este proyecto? Dímelo en un párrafo sencillo y claro. Y me los da. Pero puedo ir más allá. Por ejemplo, divide el tema en 3 periodos presenciales de 35 minutos cada uno. Vamos a ponerle más periodos para que sea un poco más claro. Digamos 5, sí, 5, porque somos de la especialidad. Ojo, esto es un prompt o una instrucción de petición súper ultra básica y sencilla. Pude haberme extendido más dándole contexto, explicándole qué edad son los estudiantes, cuál es el lenguaje que manejo con ellos, para qué curso es. Tú sabes, como docente. Y aquí me lo da, sesión tal, y luego yo esto lo puedo usar para generar presentaciones específicas, no de todo el video,
sino, por ejemplo, genera una presentación para la sesión uno tal, 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 con tales temas. Puedes ver acá lo que generé en su momento. Es una especie de guía con notas para el docente, para que en este caso, pues yo pudiera recordarme de qué cosas tenía que resaltar al momento de dar la clase, no necesariamente para proyectarla, sino una presentación más para uso interno mío, en donde, por ejemplo, vamos a ver acá, nota para el docente. Usa una analogía para las variables float. Pregunta a la clase, ¿tu fiebre es exactamente de 38 grados o puede ser 38,5? Ah, es una nota mental para mí como maestro de cómo explicar que hay datos con decimales y por qué los decimales son importantes, porque eso es algo que forma parte del proyecto que yo quiero explicar y es probable que como docente se me hubiese olvidado, pero esta nota me ayuda a recordar que no debo dejar pasar por alto este detalle. Y así más cosas, ¿verdad? Que puedes ir viendo por acá en pantalla. También, a manera de informe, me ayudó a generar una guía técnica, la cual yo podía compartir con los estudiantes para que aquellos con una inteligencia múltiple más lingüística pudieran guiarse en un paso a paso en la explicación. Otros quizás preferirían una presentación, pero es para ir cubriendo también todo este tema de las inteligencias múltiples. Un mini podcast como el que escuchamos en la versión de estudiante, pero acá pues más para un análisis interno como docente que yo puedo estar escuchando para prepararme para mi clase o que incluso lo puedo descargar y compartirlo con ellos o generar un enlace para compartir y que ellos lo escuchen, como la típica flip classroom o clase invertida, donde primero en casa los pongo a escuchar la parte teórica con este podcast, con este audio, y ya luego en clase pasamos a la parte práctica. También una infografía que yo podía imprimir, por ejemplo, y pegar en el aula para que la tuviéramos presente. Y de alguna forma ir interactuando con el contenido. Porque no se trata de que la IA reemplace al docente. Acá el docente sigue tomando las decisiones y al final de cuentas Notebook LM solamente es una herramienta que te ayuda a agilizar este proceso. ¿Cómo accedemos a Notebook LM? Ahora, pasemos a la parte que es un mini tutorial de cómo utilizar Notebook LM. Y digo mini porque es bien fácil. Lo primero que haremos es ingresar a notebooklm.google o te dejo el enlace en la descripción. Una vez dentro tendrás esta pantalla de bienvenida donde incluso puedes ir a ver sus planes para que conozcas cuáles son los precios. No te asustes, tiene una versión gratuita que para mi gusto es bastante completa. Estuve haciendo pruebas con distintas cuentas y es bastante generosa. De hecho, te deja hacer de todo con la única diferencia obviamente que tiene cierto límite. Si abusas del uso, va a llegar un punto donde te va a decir que has superado el límite diario, pero al día siguiente te permitirá seguir trabajando. Pero la idea es que una vez estés en esa pantalla de bienvenida, simplemente te vayas a probar Notebook LM. Una vez des clic ahí, va a detectar tu cuenta. Por ejemplo, yo acá arriba tengo ya mi cuenta registrada donde he estado utilizándolo bastante, como puedes ver, para analizar tanto desde la perspectiva como estudiante como de docente. Y si eres nuevo usuario, te va a tirar directamente a la creación de tu primer cuaderno, como le llama Notebook LM a cada bloque de análisis que le da sus respectivas fuentes. ¿Qué es lo que sucede si yo ahorita doy clic en crear un cuaderno? ¿Qué es lo que voy a hacer? Damos clic en el signo más y me va a empezar a pedir mis fuentes. Por ejemplo, acá me saltó automáticamente la pantallita para agregarlas, pero supongamos que la cerraste por error. No te preocupes, del lado izquierdo tienes por acá añadir fuentes, le das clic y te lleva a la misma ventanita. Imaginémonos que ya sea como docente o como estudiante, yo quiero aprender sobre Arduino, que es una plaquita para hacer proyectos de electrónica. No te preocupes si no conoces del tema, es solo es un ejemplo, ¿verdad? Puede ser el tema que tú quieras. Pero voy a usar ese porque es algo que tengo presente, que estoy trabajando ahorita con mis estudiantes. Subo el archivo, que si fuera el alumno, pues probablemente el alumno tuviera el libro físico al que le toma fotos y la escanea y se lo manda, que de hecho hice el experimento con algunos de mis estudiantes y me mandaron ellos fotos de su libro para un tema que querían aprender por un examen cercano, que te dejaré un pantallazo por acá y funcionó bastante bien. Y si yo soy el maestro y tengo el libro, igual puedo tomar las fotos y subirlas o si lo tengo digital, pues compartirlo. Pero digamos que además del libro, yo tengo también un video, porque resulta que en ese libro que le estoy compartiendo
hay varios proyectos y uno de esos proyectos está en un videotutorial que me compartió el profesor, si soy alumno, ¿verdad? O si soy profesor, pues es un videotutorial que o yo hice o yo busqué en internet para apoyarme. Y también se lo puedo añadir como fuente. Acá, en donde está el icono de YouTube o link para sitios web, se lo pego y se lo inserto. Ahora, ¿qué puedo hacer? De este lado tengo todo lo que puedo generar. Pero ojo, con solo darle clic ya funciona. Por ejemplo, al podcast o resumen de audio. Si le doy clic, me lo empieza a generar. Pero además de eso, yo puedo darle instrucciones personalizadas. ¿Recuerdas que te dije que el libro tenía muchos proyectos y era una información más completa? Pero el video se enfocaba en uno solo de esos proyectos, en este caso se llama Interfaz de nave espacial. En lugar de solo darle clic, voy a probarlo ahora con la presentación para hacer un material diferente, puedo irme a la flechita y darle instrucciones personalizadas. Ojo, antes incluso de escribir las instrucciones, ya tengo también otras opciones a elegir. Quiero una presentación detallada para que puedan verla sin necesidad de mi explicación como profesor, por ejemplo, o quiero diapositivas para proyectar que tengan menos texto y demás. Es decisión tuya. Depende de qué necesites. Por ejemplo, si es para estudiar tú solito, esta es la mejor versión. Si es para proyectar porque vas a dar clases, quizás sea esta. Y acá puedo decirle, por ejemplo, genera una presentación, pero solo debes enfocarte en el proyecto de la interfaz de nave espacial. Lo mismo pude haber dicho en el resumen de audio, que también tengo otras variantes si quiero que sea detallado, breve, crítico o que incluso debatan entre sí los personajes ficticios de inteligencia artificial. Puedes crear mapas mentales, tarjetas didácticas para repasar como vimos antes en el video y todo lo que ya vimos antes. Aquí puedes irlo personalizando. Por ejemplo, en la infografía puedes elegir el estilo artístico y de nuevo, puedes interactuar con el chat. Y puedes ir verificando la respuesta y preguntarle más y cuestionarlo más e ir generando esta conversación entre tú mismo y las fuentes de información. Es como si cobraran vida las fuentes de información que tienes para estudiar si eres un alumno o para preparar tu clase si eres un maestro. Ahora, antes de cerrar el video, hay que hacer una pausa con una aclaración importante. No se trata de idealizar la inteligencia artificial y de usarla para todo, que yo estoy seguro de que ya notaron que a mí me encanta. Tampoco tratamos de decir que Notebook LM es perfecto. Yo me he topado con algunos errores que si no hubiera tenido intervención humana hubieran quedado feos o mal. Realmente utilizar IA en el contexto educativo requiere más criterio, no menos. Pero eso no significa más trabajo, porque muchos de estos procesos como docentes o incluso como estudiantes ya los hacíamos o ya los tendríamos que estar haciendo sin la IA incluso. Por ejemplo, verificar que las fuentes sean confiables, contrastar información, hacer pruebas para ver qué cosa funciona mejor que otra, porque hay que recordar que aprender no es solamente obtener una respuesta. Aprender implica esfuerzo, práctica, memoria, comprensión, error, corrección y aplicación. Pero al mismo tiempo, caer en la tentación de decir simplemente no utilicen IA no es suficiente. Porque de todas maneras tengo algo que confesar. ¿La van a usar o ya la están usando? La diferencia está en que algunos la van a usar a escondidas, sin dirección, solo para terminar la tarea más rápida haciendo trampa, y otros podrían aprender a usarla como una herramienta para estudiar mejor. Si eres estudiante o profesor que deseas seguir explorando herramientas de inteligencia artificial precisamente para potenciar tu aprendizaje, por acá te dejaré alguna opción interesante. También puedes suscribirte para estar al pendiente de futuros videos y por acá ver otras recomendaciones del canal. Gracias por estar en el video, espero hayas aprendido mucho. Ojo, incluso puedes copiar el enlace y compartírselo a Notebook LM para que te ayude a analizarlo también. Y nos vemos en una próxima ocasión.